Nos reunimos en esta nueva jornada, digamos la 24 o 25. 24 jornadas de agenda social que realizamos ininterrumpidamente, ya son 2 años, efectivo, y en esta oportunidad tratamos un tema muy importante de seguridad y con grandes invitados. Bueno, estamos con el general Guerra, estamos con el general Carlos Sabané y el almirante Jaime Navas. Así que empezamos con esta reunión. ¿Qué parece, Enrique? Arrancamos. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en la sesión número 24 de la agenda social. Empezamos en diciembre del año 2022. Hemos estado todo el 2023 y el próximo mes, en la siguiente sesión, habremos estado todo el 2024, articulando y construyendo esto que hemos denominado la agenda social, que significa fundamentalmente la necesidad de plantearle al país, a los más pobres del Perú, la solución de sus problemas más inmediatos. Y esta solución pasa por la reactivación económica y popular de la MIPE, los pescadores artesanales, sin duda, del pueblo productor, de los trabajadores del campo, pero pasa también por otra necesidad fundamental, que es la seguridad ciudadana. Estuve, siempre lo comento, en televisión en el Valle de Jintepeque, que comparte Cajamarca y La Libertad. Estaba particularmente en San Pedro, y conversando con pequeños parceleros de menos de 2 hectáreas, me decían que eran extorsionados y pagaban mucho. Y conversaba con pequeños bodegueros y me decían que eran extorsionados y pagaban mucho. Sin duda el tema de la seguridad ya se ha convertido en un asunto que no solamente toca a la clase media, a la clase alta, a las clases acomodadas, sino también, lógicamente, como digo, a los más pobres en el país. Por lo tanto, las ideas para poder contener este flagelo han estado en el debate público, y parte de ellas sin duda pasan por aumentar la cantidad de efectivos policiales en la calle. Algunos hablan de dotar a los serenos de armas no letales más contundentes, algunos hablan de una gran reforma de la policía. Recordemos que se hizo una durante el primer gobierno del Partido del Pueblo, de la García. Creo que se trajo incluso la asesoría de la policía española en aquel momento. Se habla de la necesidad de construir, por ejemplo, megapenales en el país. Algunos hablan de potenciar, hacer 7 veces un penal de Chayapalca, incrementar su tamaño por 7 porque están las condiciones dadas. Otros hablan de la necesidad de la reforma del sistema de justicia para evitar que los operadores de justicia no se conviertan en aliados de los criminales prácticamente y los liberen inmediatamente. Pero dentro de todos estos debates, uno de ellos sin duda, incluso lo ha planteado en algún momento el partido, es ver cómo las Fuerzas Armadas pueden colaborar en las tareas de seguridad ciudadana. Y esto, con el inmenso respeto que nosotros tenemos por las Fuerzas Armadas, lo estamos planteando sin duda aquí como una pregunta. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿De qué manera? ¿Qué ideas podemos tener sobre eso? Y hemos convocado a un equipo muy importante y selecto, además de Ejército, Marina y Aviación. Por lo tanto, deberíamos tener un intercambio de ideas en la estructura usual, una primera ronda de aproximadamente 20 minutos y una ronda de cierre de unos 4 o 5 minutos aproximadamente por cada uno. Antes de ello, quisiera que le demos la bienvenida a los expositores, al general de brigada del Ejército, José Guerra. Muchas gracias por estar aquí. Al general FAP, además, que fue comandante de la FAP, general de la FAP, el general Sanabés, por favor, adelante, que puedo tener esa alta posición, me parece que en el gobierno de Acra, ¿no? Justamente, en el marco con Alan, justamente, y un gran amigo mío, además, que lo conocemos hace ya un tiempo, por estas luchas de resistencia democrática en los peores momentos del vizcarrismo, mi querido amigo, el contraalmirante Jaime Navas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar
estricto orden alfabético. Entonces vamos a empezar con el general de unidad del ejército, José Guerra. Adelante con su primera intervención. Lo recibimos nuevamente con fuertes palmas. Muchas gracias. Alumnos. Señores, buenas noches. Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al señor Enrique Valderrama por darme la oportunidad de estar presente frente a ustedes y poder tocar un tema muy importante que es la seguridad ciudadana. Gracias por estar aquí. Imagínense ustedes en Lima del año 1993, en plena crisis interna, asolados por grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estos grupos no solamente asesinaban, atacaban la infraestructura, secuestraban personas, realizaban atentados con explosivos. Verdaderamente una crisis interna. En ese contexto, como alférez, estaba al mando de una patrulla que en coordinación en ese entonces con la Policía Nacional trabajábamos en operaciones para mantener el orden interno. La misión en ese entonces era clara: detener a los delincuentes. Esa era nuestra misión. ¿Cómo cumplimos esa misión? En forma coordinada, reuniones con la policía y con el Ministerio Público, entrenamiento conjunto de nuestro personal de mi patrulla con la policía y el Ministerio Público, en operativos claves: patrullaje en las calles, control de accesos y registros domiciliarios en zonas establecidas, zonas definidas por el plan. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército que conozco más, pueden apoyar en las tareas de seguridad ciudadana. Me hago la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de la seguridad ciudadana? Todos lo tenemos claros. Son varias instituciones, pero hay 4 actores principales: el Estado, con los 3 poderes; los órganos autónomos, que ya conocemos, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y otros, que deben garantizar la paz y seguridad. El segundo actor clave, que es el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, que debe dar la seguridad y paz a la población, y tiene a su Policía Nacional bajo su mano. Tenemos los gobiernos regionales y locales, que deben trabajar en forma coordinada con la Policía Nacional para lograr la paz en sus comunidades. Y por último, el actor, la Policía Nacional del Perú, que debe mantener el orden interno, debe prevenir el delito y hacer cumplir la ley. Estos 4 actores deben trabajar en equipo, en conjunto, para lograr la seguridad ciudadana. La siguiente, por favor. En ese contexto, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la función? Por la Constitución, nuestra función es clara: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial ante cualquier amenaza externa. Esa es nuestra misión principal. Sin embargo, podemos actuar en forma excepcional en estados de excepción, como es un estado de emergencia. ¿Cuándo actúan las Fuerzas Armadas? Cuando la Policía Nacional no puede trabajar sola. Solamente en esos casos, bajo un decreto supremo, ingresan las Fuerzas Armadas a desarrollar tareas de seguridad ciudadana. Quiero puntualizar también que nuestro accionar de las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, tenemos tres principios claves para poder utilizar la fuerza, que son el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que nos enmarca para poder utilizar la fuerza. Legalidad: las Fuerzas Armadas deben basarse en normas legales, debe ser firmado el decreto supremo. Tenemos un decreto legislativo 1095 que nos enmarca cómo debemos utilizar la fuerza. El principio de necesidad exige que la fuerza
solo se utilice cuando es absolutamente necesario y hemos agotado otros medios. Y el principio de proporcionalidad implica que la cantidad de fuerza utilizada debe estar en proporción a la amenaza. Nos enmarca esos tres principios. Siguiente. Entonces, ¿qué tareas puede realizar el ejército en la seguridad ciudadana? Ahí ustedes pueden ver, hay una serie de tareas y seguramente pueden determinarse más. Pero en esas tareas que están enmarcadas en el círculo son los que más el ejército puede apoyar en la prevención del delito en base a patrullas conjuntas, mixtas, para hacer reconocimiento, vigilancia. Mantener el orden público. Normalmente cuando existen disturbios puede reforzar las Fuerzas Armadas para llevar a la calma. Proteger la infraestructura crítica. Esa es una función principal de la policía. Sin embargo, nosotros podemos relevarlas en esa función para que el resto de policías vayan a trabajar en el orden interno. Estas infraestructuras pueden ser hidroeléctricas, represas, aeropuertos, puertos y otros. Combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Mediante la inteligencia militar podemos dar información oportuna para prevenir el delito. Tenemos personal especialistas que pueden combatir también el crimen organizado en coordinación con la policía. Siguiente. Entonces, para cumplir con esas tareas, el ejército cuenta con una serie de capacidades. Pero hay 4 capacidades específicas donde pueden ser utilizadas en esas tareas de seguridad. Que es la primera capacidad de infantería, que son unidades especializadas para el combate cuerpo a cuerpo. Dentro de esas unidades existen batallones de policía militar que pueden, junto con la policía, trabajar en estas patrullas mixtas, la vigilancia. Tenemos la capacidad de fuerzas especiales, es personal, unidades altamente especializadas para realizar operaciones de alto riesgo. Estas unidades, con las fuerzas policiales, pueden desarticular bandas bajo un buen planeamiento. Aviación del ejército. Esta capacidad que tiene la aviación del ejército, tiene helicópteros, tiene aviones. Pueden realizar transporte de personal, de equipo, evacuaciones médicas, reconocimientos, vigilancias. Y la inteligencia militar, así como las otras inteligencias, particularmente la inteligencia de la Policía Nacional, nos puede proporcionar la información oportuna para poder prevenir el delito. Si bien es cierto, tenemos estas capacidades, pero también tenemos limitaciones, que son las siguientes. Primera limitación: enfoque en la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas están enfocadas en defender el territorio. No estamos para tareas de seguridad. Esa es una limitación. Restricciones legales. Solamente podemos ser empleados una vez firmado el decreto supremo. En este caso, en la modalidad de estado de emergencia. Y tenemos el decreto legislativo 1095 que nos enmarca para el uso de la fuerza. Falta de formación especializada. Si bien es cierto, nosotros, como ejército, como Fuerzas Armadas, estamos entrenados para combatir un enemigo identificado, uniformado, con armamento similar o mejor que nosotros. Al darnos las tareas de seguridad ciudadana no estamos capacitados, es una limitación. Y la percepción pública. Al entrar las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía en tareas de seguridad, el poblador puede sentir que está habiendo una militarización de la vida diaria y tener una percepción mala de las Fuerzas Armadas. Esas son nuestras limitaciones. Acá quiero presentarles un caso que se presentó el año pasado, el 9 de enero, si no me equivoco, del año pasado, donde pobladores de Juliaca quisieron tomar el aeropuerto. En este accionar, bajo un estado de emergencia, salieron las Fuerzas Armadas a apoyar. Resultado: 14 civiles fallecidos. 14 civiles.
hubo un buen plan, estábamos preparados para apoyar las restricciones legales. Actualmente hay oficiales enjuiciados porque no es nuestra misión principal, necesitamos capacitación. Siguiente. Para terminar, quiero dar unas recomendaciones que nos pueden ayudar. El liderazgo político claro. El presidente de la República es quien lidera la respuesta inmediata a la inseguridad ciudadana. Es el que toma decisiones, es el que firma el decreto supremo, es el que puede movilizar recursos, puede movilizar personas, es el que puede equipar a la policía, es el que puede equipar al Ministerio Público. Fortalecer la coordinación es fundamental. La policía coordine con las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. La coordinación tiene que estar estrecha. Liderazgo operativo. Si bien es cierto, la responsabilidad cae en el Ministerio del Interior, pero sin embargo, este liderazgo operativo lo debe tomar el comandante general de la Policía Nacional en todo el territorio o en las zonas declaradas en emergencia. Es el que debe llamar, coordinar con las Fuerzas Armadas, con el resto de actores, y debe asumir ese liderazgo operativo. Mayor participación de los gobiernos locales. Los gobiernos locales conocen las necesidades de sus comunidades. Esa información es clave para que pueda trabajar la policía en conjunto con las Fuerzas Armadas. Fomentar la participación ciudadana. Esto es muy importante. Se deben organizar comités de seguridad, fomentar programas de vigilancia vecinal. La sociedad, en una organización, en una calle, en una manzana, todos nos conocemos. Saben quién es bueno, quién es malo, quién es delincuente, quién no es delincuente. Conocemos. Tenemos que darles las herramientas para obtener esa información y cómo dar la seguridad a sus respectivas zonas. Para resolver la seguridad en el país, es necesario que todas esas instituciones y actores trabajen en forma coordinada. Pero este trabajo debe ser con integridad y transparencia. Y yo podría agregar con compromiso. Compromiso del líder político. Él es el primer comprometido. Él debe gestionar. Él debe ganarse la confianza para poder gestionar y llevar a cabo el objetivo que desea. Todos deben conocer el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? En cada distrito, en cada sector, en cada institución. Entonces, para terminar, debemos evitar la corrupción en todos los niveles para poder lograr el objetivo que todos como peruanos deseamos. Muchas gracias. Antes de continuar, saludo acá a la presencia y la amplitud democrática de participar en este intercambio de ideas al ex parlamentario Santiago Astañaduy. Fuertes palmas para él. Invitamos a que se sienten en primera fila, por favor. Acompáñenos acá adelante, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos entonces con la primera intervención de parte del contraalmirante Jaime Navach por 20 minutos también. Muchísimas gracias. Fuertes palmas para él, por favor. Buenas noches, agradeciendo a Enrique por la invitación y a todos ustedes por habernos recibido acá. ¿No se escucha? Uno, ¿Sabes dos. que mejor? ¿Se ha aprendido? ¿Se ha aprendido? Sí, está aprendido. Uno, dos. Bueno, voy a complementar básicamente para no repetir algunas cosas que ya se han dicho, y quiero centrarme básicamente inicialmente a lo siguiente. La seguridad tiene 7 niveles: seguridad personal individual de las personas, seguridad doméstica, seguridad empresarial, recién acá la tercera, la cuarta viene a ser la seguridad ciudadana,
La quinta es orden público, orden interno, y la séptima, seguridad nacional. ¿Qué significa cada una de estas? La seguridad individual es la que nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Cada uno. Ver qué hacemos cuando salimos, que no nos vayan a robar, no nos vayan a asaltar, a agredir, en fin. Después viene la doméstica. Es todo lo que está dentro de la casa. Ahí cada uno debe educar a los niños, a los familiares, en fin, para que el niño no vaya a meter el dedo a un enchufe, una persona mayor no se vaya a caer, en fin. Después la seguridad empresarial o de negocios. Es todo lo que está en las empresas, todo lo que tienen que cumplir. Esa es otra de las seguridades. Después, la seguridad ciudadana. Es el día a día, es la vida normal. Lo que pasa es que vamos sintiendo que se van sumando las anteriores y vamos teniendo esa percepción de lo que ahora estamos viviendo. Además, sumado a lo que viene en la televisión todos los días en los noticieros, que nos reciben con muertos, amenazas, extorsiones, en fin. Entonces eso va creando un clima mayor a toda esta sensación de inseguridad. Después viene lo del orden público. ¿Qué es el orden público? Es el conglomerado de gente, barras bravas, gente en agrupaciones grandes y que causan todos los disturbios que vamos viendo cuando se junta una barra brava y se enfrenta a la otra, o pandilleros, en fin. Orden interno. El orden interno es cuando se está perdiendo el principio de autoridad. Entonces, ahí empiezan los problemas, se empieza a agravar. Y ahí, por ejemplo, uno de los puntos que van las Fuerzas Armadas es a los servicios públicos esenciales. Como bien ya lo han mencionado antes, las Fuerzas Armadas ya tienen cada una asignados ciertos sectores para cubrirlos. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, hubo una huelga de Corpa, de los controladores aéreos. Ahí la Fuerza Aérea y también gente de la Marina podría ir a reemplazarlos. Por ejemplo, yo soy controlador aéreo y cuando me califiqué en controlador aéreo era alférez. Fuimos a Corpa y Corpa no tenía idea qué cosa era un radar y nosotros operábamos con radares y controlábamos aviones, helicópteros, los drones americanos cuando venían los buques americanos, todos los controlábamos. Teníamos radares en los buques de determinación de altura, en fin, podíamos controlar una serie de aeronaves al mismo tiempo. Y cuando fuimos a Corpa, nosotros entramos y nos sentimos en la época de las cavernas. ¿Saben cómo controlaban los aviones Corpa en esa época, en los 70? Con unos triangulitos, eran triángulos como el chocolate, ese de triángulo, y sí, y le ponían en una de las caras, de las tres caras, iban anotando ahí qué avión tenían, en qué altura y todo, y lo iban volteando y tenían varios y varios niveles. Imagínense. Ahí estaba la seguridad de cada uno de nosotros cuando volábamos. Cuando le explicábamos lo del radar, estaban ellos, es como que a nosotros nos dijeran, nos llevaran a la NASA y vamos a Marte. Estamos más perdidos, ¿no? Pero ellos estaban así. Entonces podemos cubrir ciertas cosas. Ahora, lamentablemente, Corpa tiene un problema de que tiene un sindicato terrible y que eso tiene que cambiar, porque la escuela de controladores aéreos, por ejemplo, está controlado y dominado por ese sindicato. ¿Y quiénes entran? La gente que ellos quieren. Antes esa escuela estaba
muy bien considerada a nivel Sudamérica. Hoy prácticamente no existe. No hay ningún control de calidad en la instrucción de esa gente. Y Corpac tiene que gastar miles de dólares mandando gente a Inglaterra a prepararlo. Estamos gastando ahí inútilmente. Sobre la seguridad nacional. La seguridad nacional, acá es cuando está en riesgo, ¿qué cosa? La supervivencia del Estado. Ahí entra todo, inclusive entra también ahí cuando hay catástrofes. Cuando pasa lo que está pasando ahorita en el interior, en Huánuco, que están viendo las lluvias y los desastres, la primera respuesta la da INDECI, pero ¿con quién? Con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son las que salen a dar la respuesta y ayudar y cubrir a la gente que está necesitada. Siempre que hay algo, si ustedes se dan cuenta, la Fuerza Armada siempre está presente. Si hay guerra externa, la Fuerza Armada. Guerra interna, la Fuerza Armada. Desastres naturales, la Fuerza Armada. Después, por ejemplo, ¿qué es importante de lo que había estado hablando mi antecesor? Si no tenemos un buen planeamiento, una buena estrategia y bien desarrollada con tiempo, no vamos a llegar a nada. Y lo que es primordial, comando único. Si no hay un comando único, estamos perdidos. Porque cada uno no puede actuar como quiera o como se le ocurre. Teniendo un solo comando que una a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, se va a poder lograr lo que se necesita y hacer lo primordial y no ir haciendo esfuerzos dobles. Entonces, teniendo un solo comando, lo que se planifica se hace. Entonces, teniendo muy buena inteligencia, buena planificación, vamos a poder tomar buenas decisiones. ¿La Fuerza Armada puede ayudar? Sí, puede ayudar. Pero también la Fuerza Armada necesita decisión política. Si no hay decisión política, no llegamos a nada. Como bien lo han mencionado, hay mucho personal de oficiales y subalternos enjuiciados por años. Aprovechando la presencia de acá del almirante Calixto Yambiente, su tío, que ha sido mi jefe, nos dejó el año pasado y se fue enjuiciado. Más de 30 años, 38 creo, 38 años. Y así hay muchos más. Y eso no puede ser. ¿Por qué están las ONGs? Ciertos miembros del Poder Judicial y Fiscal. ¿Y qué hacen? Alargan años de años, ¿qué cosa? Los procesos legales. Entonces, cuando la Fuerza Armada o la Policía quieren actuar, ustedes han visto en la televisión hace menos de un mes, ese policía que lo agarraron un montón de venezolanos y le pegaban, lo agarraban a patadas, le tiraban piedras y no usó su arma. Tenía más miedo de usar su arma para defenderse y prefirió que le pegaran, porque si mataba a los que lo estaban agrediendo, seguro que se iba a la cárcel. Y eso no debe ser. Ahora que se acaban de reunir el Consejo de Estado, que muchos dicen que no valía la pena, que mejor era juntar al Consejo de Seguridad. Pero conversando la otra vez con una persona destacada y que conoce mucho de esto, me hizo ver que está bien que se haya reunido el Consejo de Estado y no el de Seguridad. ¿Saben por qué? Porque el Consejo de Seguridad está normado. Entonces todo lo que pongan por escrito
van a salir las ONG y los fiscales y todos estos que si pasa algo los van a enjuiciar. En cambio el Consejo de Estado no está regido por nada, pueden actuar tranquilamente, no queda nada escrito legalmente para ser difundido, me refiero, como sí en el otro, y lo van a seguir si es que no lo cumplen. Y ahí me di cuenta que sí, efectivamente estaba bien, porque yo al principio decía, deberían llamar al otro, pero no. Entonces hay un montón de trabas que se están superando con lo que han decidido. Si hay decisión política, como hizo Ecuador, se indulta también al miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional. Lo que se ha determinado ahora, pero que tiene que reglamentarse bien, y estuve conversando la semana pasada con el Consejo de Justicia Militar, con la gente que está ahí, y sí, ellos están viendo los delitos de función, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que paralelamente lo sigue la Fiscalía. Entonces lo están juzgando doblemente, con la diferencia que en la Fiscalía lo van a sancionar de la forma más fuerte posible que tengan, o se la van a alargar. Y lo peor es que lo van a dejar embargados, cuestionados y durante muchos años. Hay muchísimos, como les digo, que hasta hoy, si quieren hacer una empresa o algo, salen registrados como que están enjuiciados, y eso les trae problemas y los limita para todo, hasta para la política, porque si entran a la política los periodistas los destruyen. Entonces son cositas que se deben ver y tomar en cuenta. Y tenemos acá que considerar que el mundo ahorita está viviendo las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas son amplias, hay de todo, pero resumiéndolas, tenemos las externas y las internas en las nuevas amenazas. Y es lo que está pasando ahorita. Ahora dicen, por ejemplo, en las amenazas externas, en el caso de la Fuerza Aérea, no se deben comprar aviones. Dentro de las nuevas amenazas, para el frente externo, tenemos el problema del agua. Ustedes están viendo, nuestros vecinos están con problemas de agua. Esa es una de las nuevas amenazas. Y va a haber peleas por tener el agua. Y si no estamos protegidos, vamos a tener problemas. En las amenazas internas tenemos todas las que conocemos, que también van paralelas a las externas, con el narcotráfico, trata de blancas, todos estos delincuentes internacionales, bandas internacionales como el Tren de Aragua, que se están exportando por todos lados, que están en todos los países. Entonces, todo esto entra en la inseguridad que tienen los países, y todo eso tienen que verlo los gobiernos, y si no le dan a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional las herramientas para que puedan enfrentarlo, estamos mal. Ustedes ven en los policías americanos, y la semana pasada ha salido también en un reportaje sobre un policía de Brasil. Se puso agresivo el venezolano y le metió su balazo y se acabó. Y no uno, le metió 3. Y no les pasa nada. Entonces ahí ponen las barbas en remojo. Pero si acá nosotros decimos, si le meto un balazo me meten a la cárcel, y al delincuente que mata lo capturan y después están afuera, y lo vuelven a capturar 2, 3, 4, 5 veces, entonces la policía también se cansa, porque sí están haciendo su trabajo, la policía,
pero están siendo perjudicados. Bueno, ese era básicamente resumiendo, para no repetir algunas cosas que ya ha dicho mi antecesor. Y Enrique, te dejo para la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, gran amigo además. Vamos a continuar con el programa por 20 minutos también. Vamos a tener la primera intervención del general Carlos Samamé. Fuertes palmas para recibirlo, por favor. Buenas noches, querido auditorio. En esta 24ª edición o conferencia que tiene la Agenda Social y el Partido del APRA, ¿cómo podemos apoyar las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana? La participación de las Fuerzas Armadas, en este caso lo que me corresponde a mí, la Fuerza Aérea, ha sido un tema delicado y regulado por diversas leyes. Hoy, el decreto legislativo 1095 que fue dado en el 2010 por nuestro presidente Alan García establece los principios bajo los cuales las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la Policía Nacional del Perú, especificando que solo es de aplicación en situaciones excepcionales, o sea, no es siempre, solamente en estados de emergencia que sí impliquen una amenaza grave para la seguridad pública. La inclusión hoy día de la tecnología como helicópteros, drones, en actividades de seguridad ciudadana abre un nuevo abanico de posibilidades y desafíos, tanto en términos operativos como éticos y legales. Respecto a estos puntos, nuestro decreto legislativo 1095 ha sufrido variaciones. Les puedo decir de que tenemos en el 2010, exactamente el 1 de septiembre, nuestro presidente Alan García lo sacó en 3 escenarios: empleo de las fuerzas ante acciones de grupos hostiles en zonas declaradas de emergencia, uso de la fuerza en nuestra civilidad en zonas declaradas de emergencia con el control del orden interno a cargo de la policía. Ese es el marco. La policía cuida nuestra ciudad. Nuestra policía es responsable de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas apoyamos tanto la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea a esta seguridad bajo estas condiciones. Se ve amenazada o rebalsada la policía de controlar esta situación. Su uso de la fuerza en otras acciones y diversas a nivel territorio nacional hacia la policía. Tuvo su modificación en el 2015 con una sentencia expediente número 00022-2011 del Tribunal Constitucional. El 15 de marzo del 2020, el Decreto Supremo 003-20 también cambia algunos aspectos, sobre todo los artículos 18, 19 y 28. El 18, requisitos obligatorios de documentación operativos. Hacía una inducción a un anexo legal
El artículo 19 es evaluación jurídica, un asesor jurídico para las operaciones. Los abogados en este caso también tenían su trabajo ahí. Y el artículo 28, planeamiento de las acciones militares para el control del orden interno. Nosotros, para actuar, la Constitución nos da amplio respaldo para la seguridad y la soberanía de nuestro territorio nacional ante el enemigo, tanto externo como interno. En el caso de los años 80, que comienza el terrorismo por Sendero Luminoso y el MRTA, tuvimos que actuar, y muchas de esas actuaciones, ya lo han dicho acá, han sido nuestro personal o nuestros oficiales o técnicos o suboficiales condenados por abusos, por aplicar la ley o la norma. Yo particularmente, como muchos de los militares de nuestra época, hemos combatido. Hemos estado en Ayacucho, en el Cusco, en Apurima, luego la zona cocalera de Tingomaría, Huánuco, Pucallpa. Bueno, soy por si acaso piloto de helicóptero y he recorrido todo el país. Serví al país 40 años y volando cerca de 30. Conozco bien todo nuestro territorio y he estado en combate contra el terrorismo, disparando también, porque he participado tanto en Falso Paquicha como en el Alto Cenepa, en los dos, primero como teniente el año 81 y el 95 como comandante. Una parte de esta referencia para que me conozcan, el uso o el apoyo que podemos dar como fuerza aérea es con helicópteros. ¿Cómo así? Sobrevolar las ciudades, pasar la voz por radio a los que están en combate o enfrentándose, tanto a los que están destruyendo o haciendo huelgas. Acá en el Perú conocemos huelga, el destrozo. Eso no es huelga. Lamentablemente nuestra gente no sabe lo que es una huelga. Una huelga es paralización del trabajo en protesta, pero sin hacer daño. Sin hacer daño. Acá la protesta es huelga con daño a los establecimientos públicos, al comercio, a las carreteras. Eso no es huelga. Eso es vandalismo. No confundamos y pregonemos y apliquemos y enseñemos a los que hacen eso, porque no saben lo que es huelga. Huelga no es llevar terror. Dice, va a haber huelga en estos días de la PEC. Que la hagan. Estoy de acuerdo. Y creo que estamos de acuerdo. Pero con manifestaciones pacíficas. No manifestaciones de ataque, de destrozo. ¿Cuánto nos cuesta a un trabajador poner un negocio y que le destrocen? Sea de San Juan de Lurigancho, de Comas o de la misma centro cuadrado de la Lima metropolitana. Eso estamos mal. Y eso ya hemos superado. He trabajado de la mano con Alan García y me enseñó mucho, porque era una persona muy culta y él estaba de acuerdo en que se haga huelgas y me enseñó que las huelgas es normal, pero bajo estos términos que les he dicho. Entonces, patrullando, el helicóptero puede tomar varias formas. Uno, patrullaje aéreo y vigilancia.
Los helicópteros de las Fuerzas Armadas pueden ser utilizados para patrullar en áreas difíciles de acceso o de conocimiento del personal que está en tierra. Bueno, nuestra geografía es agreste, por lo tanto el helicóptero se vuelve un aparato muy útil. Luego, el apoyo operativo de control o intervención. Durante operaciones especiales, los helicópteros pueden servir de plataformas de despliegue rápido de tropas, llevar de un punto a otro. Saco del cuartel y los llevo a un estadio, ya sea el estadio de San Marcos, o sitios despoblados que pueda yo llevar nuestra tropa. Evacuación y transporte de personal, sacar heridos, o alguien que se accidentó, o alguien que le dispararon, porque cuando hacemos la seguridad ciudadana estamos muchas veces enfrentando a los que están rebalsando la tranquilidad del hogar, de la ciudad, del vecindario. La regulación del uso del helicóptero radica la importancia en su regulación por parte de las Fuerzas Armadas, ya que debe ser cuidadosamente regulado para evitar abuso de poder. El helicóptero tiene capacidad de llevar armamento. Yo no le voy a disparar un cohete o balas desde mi helicóptero. Eso es en otro campo, como hacíamos en la época del terrorismo. Ahora está muy en moda el dron. Los drones son unos aparatos que hoy día vemos volando en las ciudades, y ya muchos distritos han optado por tener la seguridad con drones. Los drones es una medida de seguridad muy útil hoy en día y que está en boga ya hace muchos años. Estoy hablando de 15, 20 años en el extranjero. Acá ya lo tenemos más de 5 años, 10 años diría yo, pero en los últimos 5 años ha proliferado más los sistemas de dron. El sistema de dron sirve como vigilancia y monitoreo en tiempo real. Hoy en día podemos ver Surco, San Borja, no sé qué otros distritos, Miraflores, San Isidro, que tienen drones para ciertas observaciones que necesitan dentro de las zonas urbanas y rurales. Estos pueden identificar focos de delincuencia. En La Victoria, por ejemplo, un dron prácticamente podría solucionar el problema de la venta de autopartes o en donde esconden. No se aplican, lamentablemente. También los drones sirven como información o recolección de inteligencia, y la inteligencia nos da para estudiar y ver qué se va a hacer más adelante. Y hablemos de un día, 2 días, 3 días, una semana. El riesgo es reducido, un poquito costoso, pero vale la pena que los drones evitan riesgos al personal, riesgo a la parte material, haciendo un riesgo que las fuerzas de seguridad y que les permita supervisar las áreas de difícil acceso o peligro, como presencia de grupos armados o criminales. No es fácil a veces ser observado desde el aire por un helicóptero, pero sí podría bajar a niveles de detención más precisa con los drones. ¿Qué nos falta acá? Una regulación de drones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo la regulación, cómo deben de volar o quiénes son los autorizados a manejarlos. Hoy en día, para manejar un dron que se maneja desde una computadora o de un joystick manual,
se tiene que ser brevetado, estar en condiciones de haber dado un examen de conocimiento y un examen psicológico y un examen de manejo del dron, porque hay áreas prohibidas. Las áreas militares no se pueden volar, las áreas policiales no se pueden volar. Entonces, acá tenemos ya dos elementos que pueden colaborar: el apoyo a las tareas de seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa también? Pasa lo siguiente: hay un celo entre policías y fuerzas armadas. Eso es algo que ha existido siempre y es donde no debemos, como se dice vulgarmente, pisar los callos. La policía tiene toda la tarea o la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas acuden en zonas de emergencia o en casos de emergencia decretado por el gobierno. No es porque yo quiero o porque me llamó la policía y quiero que lo ayuden, no. Le decía del celo porque nos faltan mucho varios aspectos. Las relaciones cívico-militares. Al militar muchas veces lo vemos como una persona prepotente, brusco o que quiere imponer la fuerza. El policía es más bueno, más carismático o más allegado a la civilidad. Entonces, nuestras relaciones cívico-militares debemos de crecer o hacer de conocimientos de que yo, como militar o ex militar, son tan igual que ustedes y tenemos los mismos problemas que tenemos. A veces nos falta la plata, a veces tenemos miedo, y hoy en día yo, para venir acá, he tenido que dejar mi auto en el hospital de la Fuerza Aérea y tomar mi taxi y venirme acá. ¿Por qué? Porque si lo dejo a 5 cuadras de acá, puede pasar cualquier cosa. Es una inseguridad ciudadana. Y esa seguridad la tenemos todos. Entonces, esta situación que les vengo dando en conferencia, tenemos que tener también, para poder apoyar como Fuerzas Armadas a la seguridad ciudadana, tener presente dos contratos o tratos internacionales suscritos por el Estado peruano. El primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es universal. Tenemos que respetarlo. Y el Perú comenzó en 1959 a ser miembro de este tratado. Luego tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, que fue dado en 1969, pero el Perú, por el gobierno, se suscribió o fue suscrito el Estado peruano en el año 1978. Para esto, como les decía, las Fuerzas Armadas nos hemos enfrentado en el año 80 contra el terrorismo. Acá está mi buen amigo Calixto Navas y el general Guerra, que hemos participado. Les cuento que yo en el año 80 me fui volando al Cusco con un helicóptero y me tocó cuidar las ánforas o el normal desarrollo de las elecciones del año 80 de Ayacucho, Cusco
y Madre de Dios y Apurímac. Fui en ese tiempo que me llaman al Cusco al general José Ludwig José Essenbacher del ejército, que estaba como jefe de la cuarta región, porque había habido destrozo de ánforas y quemado todos los patrones, todos las actas de antes de hacer actas de las elecciones del año 80 en Toctos y Chuchi. Y me fui volando. Fue el primer helicóptero que llegó a constatar, porque no, cuando llegamos, por supuesto, las reacciones son lentas. Comenzó a las 7:30, 8 que se abrían las elecciones, el ataque a estos dos pueblos. Cuando llega la noticia al Cusco para que salga un helicóptero llevando personal, ya eran las 10 de la mañana. Recibo la orden que debía que llevar, y en esa época los helicópteros no eran tan grandes como ahora, ni tan potentes, solamente podía llevar 5 personas, aparte de mi mecánico y yo, 7. Un suboficial y 4 de tropa. Llegamos, aterrizamos y ya no había nada. La gente no nos recibió. Aterrizamos en Chuchis y no había nada. Era un pueblo desolado. Bajan, inspeccionan, ven, dicen, no hay nadie. La gente comienza a regresar porque había huido, porque los habían amenazado. Era la primera intervención que hacían a un pueblo los de Sendero Luminoso. Posteriormente comencé a volar bastante esa zona. Dormíamos en la comisaría porque el helicóptero era de apoyo, todavía las Fuerzas Armadas no podían intervenir. Dormíamos con la policía y trasladábamos policía porque estaba a cargo la seguridad ciudadana, la policía. Es así como va evolucionando y nosotros llegamos a tener zonas en el país, ausencia de normas y procedimientos. Estábamos principiando, teníamos que hacer, cómo intervenir. No sabíamos esta situación. Ausencia de medios. Con la justa teníamos 2, 3 helicópteros chicos, de poco. Este helicóptero en la sierra podía cargar 7 personas, a nivel del mar 14 o 15 personas. ¿Por qué esa diferencia? Porque las turbinas disminuyen su potencia, el aire que toma es más ralo, la combustión que hay en los motores es más rala, por lo tanto su potencia del helicóptero en altura, a 4.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, se vuelve, como se dice vulgarmente, chancho, o vuela con las justas, y llevar 7 ya era pesado, más el combustible que se le ponía, ¿no? Pero nos tuvimos que enfrentar a ciertas vulnerabilidades. El derecho a la vida era vulnerable, eran asesinatos, ejecuciones, unas ejecuciones arbitrarias, mataban pueblos, gente, y no sabíamos a quiénes nos enfrentaban porque hacían eso de trozo. Volábamos, llegábamos y ya no estaban, ellos ya se habían dispersado. El derecho a la integridad física y moral, torturas, y no solamente a las personas, a los perros, colgaban perros, mataban ganado, era un descontrol. El derecho a la libertad, habían secuestros y no podían en ciertas ciudades salir si no pagaban cupo, o decir para qué salían en zonas de emergencia como de Ayacucho, Apurímac. Y el derecho a un debido proceso.
tuvimos que recurrir a los jueces en rostro. O sea, épocas difíciles que las Fuerzas Armadas tuvimos que enfrentar en apoyo a la policía, pero ya como una guerra. Pero no era una guerra, era terrorismo. Hay ciertos principios importantes a tener en cuenta. La subsidiariedad. ¿Quién subsidia todo este gasto? Las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto anual para mantenerse. Pero cuando hay estas intervenciones, se requiere un apoyo económico porque toma otras dimensiones. Yo estoy tranquilo en los hoteles, almuerzo, hago mi deporte, hago mi disparo, hago mis cursos, todo. Pero si yo voy a salir, tenemos la balística, tenemos las armas, tenemos frazadas, tenemos sleeping o todo lo que tenemos, pero a veces eso se gasta y hay que seguir implementando para estas situaciones. Entonces tenemos que recurrir a las capacidades muchas veces de los que tienen nuestras Fuerzas Armadas y de la policía, y la policía no es suficiente. La policía nuestra no está bien equipada, lamentablemente. Que tiene sus problemas, sí, todos tenemos problemas. Luego tenemos la proporcionalidad y necesidad. Las Fuerzas Armadas deben actuar siguiendo los principios fundamentales de los derechos humanos. No podemos excedernos. Transparencia y supervisión. El uso de estas tecnologías debe estar sujeta a supervisión pública y parlamentaria para evitar abusos, por lo que considero que las Fuerzas Armadas y la policía presenten informes periódicos sobre las operaciones que realizan, tanto de personal como de helicópteros o drones, detallando los objetivos, la duración y los resultados de las intervenciones que hay. Hay que supervisar. Y ahí está el éxito. No podemos perder de vista que, de acuerdo con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y lo normado por el Decreto Supremo 1095, que es en la que actuamos, la participación de las Fuerzas Armadas siempre sea complementaria y subsidiaria de la labor de la policía. Nunca debe ser para usurpar funciones fundamentales de seguridad y control de orden público, las cuales por normas constitucionales se encuentran a cargo de la policía. Bueno, todas estas situaciones en el marco legal y restricciones, considero que, de acuerdo con la legislación vigente, el uso de helicópteros y drones en seguridad ciudadana por parte de las Fuerzas Armadas debe respetar lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095 sobre la participación. Debemos tener también presente los principios importantes a tener en cuenta. La intervención de las Fuerzas Armadas debe ser subsidiaria, es decir, solo debe recurrir cuando las capacidades de la policía sean insuficientes para enfrentar la amenaza. Proporcionalidad. Las Fuerzas Armadas deben actuar, ya lo que se ha mencionado, de la mano de los derechos humanos. Transparencia y supervisión. El uso de estas tecnologías deben estar sujetas a una supervisión pública y parlamentaria. En esta forma vamos a evitar abusos de parte de los integrantes. Bueno, creo que estoy bien con tiempo. Ya me he pasado.
Gracias, querido general. Voy a hacer dos cosas ahora. Primero voy a saludar la presencia de algunos compañeros, secretarios generales distritales que están aquí. En principio, de mi querido compañero François Novaro Ríos, además de nuestro especialista en materia de seguridad ciudadana del equipo técnico que tenemos a cargo, más secretario general del Comité Distrital de San Isidro, fuertes palmas para él. Mi querido compañero, gran compañero y amigo, el cono este de Lima, secretario general del Partido del Pueblo en el distrito de Ate, Junior Vila, acá presente, muchas gracias por estar el día de hoy. Querido compañero, muy activo además, organizando los diferentes sectores, emprendiendo tareas de despliegue social en el distrito de Chorrillos, el secretario general del Partido del Pueblo de Chorrillos, Juliano Basigalupo. Muchas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Mi querido compañero del Cono Norte, secretario general del Partido del Pueblo en Puente Piedra, Alberto Mendoza. Muchas gracias por estar aquí, querido compañero. Por fin, desde el Cono Sur, mi querida compañera que hoy día está presente, Pilar Segovia, gracias por estar hoy día. Un fuerte palmas para ella. Querida compañera secretaria general del distrito de San Borja, la historiadora María Inés Valdivia, muchas gracias por estar presente. Pero también están grandes amigos que son secretarios de organización de sus diferentes bases. En principio, nuestro especialista portuario, secretario de organización del Partido de la Torre en el popular distrito de San Isidro, nuestro querido compañero Javier Labarte. Fernandito, gracias por estar acá. Un gran líder además social, desde Galvez, desde Villa María del Triunfo, Julio Cárdenas, secretario de organización del municipio. La compañera que tengo el gusto de conocer el día de hoy, secretaria de organización del Partido del Pueblo en el distrito de Puente Piedra, Carla Ruelas, gracias por estar aquí. Y hay algunos queridos compañeros que son encargados de algunos temas que estamos trabajando aquí. Acaba de llegar mi querido compañero y hermano, miembro de la Comisión Política del Partido, Antonio Mauricio Lourdes de Huacho. Saludos para él. Hay algunos compañeros que están a cargo de determinados temas. Quiero saludar la presencia de mi querido compañero Luis Canepa, que está a cargo de la división de infraestructura de nuestro equipo técnico. Gracias por estar acá, Lucho. En tema de salud pública, Elsa Mantilla, querida compañera, gracias por estar acá, contar con mi presencia, como siempre. Hemos tenido una gran reunión con médicos el día sábado, perfilando la agenda social. Y evidentemente mi querido compañero que está a cargo de los temas internacionales, además estupendo embajador, Gustavo Otero, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Voy a leer, porque no ha podido venir por temas académicos, voy a leer la pregunta de un inteligente compañero, abogado constitucionalista, que mandó una pregunta. Él ha desarrollado un artículo sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, donde trató de establecer el servicio militar. Antes de eso, por favor, levanten la mano, máximo 4 personas, una pregunta, 1 minuto, por favor. 1, 2, 3, 4, cerrado. Entonces va a ir el periodista Rendón de Expreso, va a ir el amigo que también es periodista, mi querido amigo de ATE, Ángel, ¿verdad? Sí, Córdoba. Ángel Córdoba va a estar, compañero Labarte, rápidamente. Y el cuarto fue compañero Otero. Muy bien, perfecto. Pero antes, la pregunta que llegó primero por correo. Y luego la pregunta de todos ustedes, anoten por favor, porque vamos a hacer las conclusiones y la respuesta a estas 5 interrogantes, si quieren responderlas directamente, vamos a una reflexión final. Miguel Estela, abogado constitucionalista, además secretario general del Partido del Pueblo en La Molina, pregunta lo siguiente. La sentencia 15-2013-TC, fundamento 60,
como resulta que es abogado, señala que es posible llevar a cabo el servicio militar obligatorio con acuartelamiento cuando el Estado social y constitucional de derecho está en inminente peligro. La pregunta es, ¿la expansión del crimen organizado que genera terror en la ciudadanía debe ser considerada como una situación que genera peligro inminente al Estado social y constitucional de derecho? Por lo tanto, lo que quiere sugerir el abogado constitucionalista es si es una versión atendible declarar estado de emergencia en algunas zonas para implementar el servicio militar con acuartelamiento como parte de una estrategia integral. Primera pregunta. Sigamos avanzando. Entonces, la palabra para el periodista de Expreso, Vladimir Rendón. Adelante, menos de un minuto, por favor. Una pregunta para la mesa. ¿Creen ustedes que los serenos deben portar armas? ¿O armas no letales? ¿Cuál es la legislación que falta en el Perú para que el sereno esté armado y pueda reprimir de esa manera la delincuencia? Muy bien. Ángel Córdoba, adelante, por favor. Buenas noches, Rondó. Primero, una aclaración. El problema de la policía es que nosotros tenemos 144.000 policías y casi la mitad se quedan a hacer trabajo de oficina en la comisaría. O sea, aparte del déficit, utilizan mal a los policías. Si a esto le sumamos que no tienen herramientas como no tienen balas, los chalecos desfasados, yo creo, en mi opinión, deberían declarar en emergencia el Ministerio del Interior y asignarle más recursos. Pero la pregunta acá es si esta delincuencia que estamos viviendo califica para llamarlo un terrorismo urbano. Gracias. Muy bien. Javier Navarro. Dos preguntas cortas. Una referida a la inteligencia artificial. Los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la policía están implementando programas o están capacitando gente para afrontar el desarrollo al futuro de la inteligencia artificial como una herramienta para digamos, combatir lo que es terrorismo y crímenes comunes y otras cosas, siendo utilizada en otros países. Y lo otro es que ustedes consideran necesario que se cree un comité multisectorial, Fuerzas Armadas, con expertos del sector privado, para regular, identificar, supervisar y aprobar inversiones extranjeras en sectores sensibles, que consideren sensibles, y llegando inclusive a poder vetarlas de ser necesario, ¿no? Debido a problemas, a temas de seguridad nacional y soberanía. Hasta ahora, hasta donde yo tengo conocimiento, los organismos que ejecutan esto son Indecopi y SUNAT, tratando de identificar quiénes son los inversionistas y el alter ego detrás de ellos, cosa que no sirve para estos efectos, ¿no? Yo quisiera recibir su opinión sobre ese punto. Si es necesario crear ya ahora una comisión multisectorial, Fuerzas Armadas, Policía y sector privado para esta identificación, filtro y regulación de ingresos de capitales extranjeros en sectores estratégicos. Muy bien, Gustavo Terre. Sí, agradezco la exposición de los altos oficiales generales. En las diversas intervenciones se ha podido notar de que pareciera de que son muy claros en decir de que la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de la seguridad interna, el orden interno. En ese sentido, pregunto si es que hay en ustedes esa opinión o parcializada o común entre ustedes de que es la Policía Nacional la que debe dedicarse del orden interno y solamente la Fuerza Armada, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, ¿no es cierto?, participar en los estados de emergencia. El general Samané mencionó los convenios internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy precisa en la no oportunidad, la conveniencia de que la Fuerza Armada intervenga en la cuestión del orden interno. Recientemente, lo sucedido en enero pasado, ¿no es cierto?, ante los hechos ocurridos, también han mencionado acá los oficiales generales de los militares que están siendo víctimas de procesos judiciales, sobre todo teniendo en cuenta a una presidenta que dice que tiene mando pero no comando, ¿no?, tratándose de liberar de responsabilidades, cuando la Constitución también establece que la Fuerza Armada, dos artículos en la Constitución que dice que intervienen solamente por directo orden.
En concreto, si hay comunión entre ustedes en que la Fuerza Armada debe participar en el control, en la seguridad interna, o debe dejarse a una policía totalmente reforzada, ¿no es cierto?, con sistema de inteligencia que funcione, un sistema de inteligencia integrado como tienen otros países, por ejemplo Israel, que tiene un sistema interno muy bien integrado. Gracias. Muchas gracias, embajador. Entonces, vamos a la segunda ronda, 6 minutos cada uno, en el mismo orden establecido. Adelante, general. Gracias. Bien, la primera pregunta que hizo Enrique, ¿no?, sobre el servicio militar acuartelado, quiero entender que es el servicio militar obligatorio acuartelado, ¿no? Siempre hemos visto que obtenemos la percepción de que el servicio militar va a enderezar a una persona, y eso no es así. Es una formación que recibe un ciudadano de 2 años. La educación empieza desde la familia, desde muy pequeño, en el colegio, en las universidades, no cuando recién llegan al hacer su servicio militar. Entonces, en ese sentido, que se realice un servicio militar obligatorio, en parte estaría de acuerdo, pero no necesariamente para corregir o detener a la delincuencia. Esto puede seguir. Esa es mi apreciación. Después, si los serenazgos debieran utilizar armamento letal o no letal. Bueno, yo tengo una precisión. Ante situaciones críticas se deben tomar decisiones contundentes por un tiempo limitado. Actualmente, la mayoría de personas tiene miedo. Todos estamos comenzando a tener miedo, lo mencionó mi general. No puede dejar un carro acá. O sea, tenemos miedo. ¿Qué causa ese miedo? Un hombre con un armamento. Porque si viene un hombre y quiere robar, le hacemos la bronca. Armamento. Hay armamento por todos sitios, está ingresando armamento. ¿Cómo ingresa ese armamento? El control. El control, ahí está. Un delincuente que no tiene armamento no puede hacer nada. No puede hacer nada. Control. Yo soy de la opinión que los serenazgos deberían tener por lo menos un armamento no letal, que debe contribuir, se debe tomar acciones más drásticas y no esperar a que el miedo nos gane. Después, si debemos actuar o no debemos actuar en apoyo de la policía. La policía es la primera línea que debe combatir a la delincuencia. Ellos están preparados para eso. Pero nuevamente, yo digo, ante una situación crítica, tenemos las Fuerzas Armadas, tienen capacidades, debemos apoyarlas. Que la policía debe ser implementada. Que debe haber más policías en la ciudad, debe haber más policías. Deben dejar la parte administrativa e ir a la calle. Después la capacidad que como Fuerzas Armadas podemos ir a relevar a la policía en los puntos críticos y ellos pueden salir a la calle. En el punto de inteligencia artificial, bueno, en el ejército recién estamos viendo lo que es inteligencia artificial. No estamos todavía en la capacidad de poder emplearla, ni nosotros mismos como para la defensa del territorio. Yo soy un oficial del arma de artillería, todavía la inteligencia artificial, que sería muy bueno, no está implementada en las Fuerzas Armadas. Estamos en un proceso. El otro, bueno, eso me parece que sería lo que quería comentar. Muchas gracias, general Guerra. Fuertes palmas para él, también por el aporte de la brigada, además del ejército. Con la venia de la mesa, ha pedido una brevísima intervención el vicealmirante Calisto. Si no hubiera ningún problema, creo que podría intervenir rápidamente. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, no quiero quitarle el protagonismo a la mesa, más aún si son oficiales más antiguos que yo y mañana me puedo castigar. Este tema que estamos tocando es un tema realmente crucial en la vida del Perú. Me gustó mucho la pregunta del embajador porque nos llama a una reflexión a la gente que participa en la política. Y estamos en una casa de construcción de ideas políticas. Y tenemos que reflexionar cuál debe ser el rol de los políticos en el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Porque no puede ser posible que nos abstraigamos de ese escenario. Toda vez que tenemos que tener claro que ningún soldado o policía, soldado o miembro de la Fuerza Armada puede poner un pie fuera de un cuartel si es que no tiene una orden expresa del presidente de la República, como acá lo han manifestado los oficiales que nos han dado la charla. Pero eso involucra una responsabilidad política que debe ser asumida por la persona que da la orden y la firma y la pone por escrito. Y después, cuando vienen los juicios, ¿qué cosa es lo que hacen? Lo que dijo el embajador: yo mando, pero no comando.